En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Estamos continuando en esta mañana nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hemos llegado al capítulo 4. Hoy iniciamos el capítulo 4. A lo largo de los 3 primeros capítulos hemos visto que el apóstol ha presentado diversas pruebas para que nosotros como creyentes podamos validar la veracidad de nuestra fe, algo que es tan importante. Hemos considerado dichas pruebas una por una, a medida que han ido apareciendo en la carta. Y hemos argumentado sobre la gran importancia de saber si realmente somos creyentes. ¿Por qué? Bueno, porque existe un terrible peligro, y es el peligro de tener una seguridad falsa con respecto a nuestra relación con Cristo y con respecto a nuestra salvación. Hemos visto a lo largo de estas semanas que la manera de ver nuestra fe, de evaluar la autenticidad de nuestra fe, es evaluando si nuestra vida manifiesta las características bíblicas de un corazón redimido por Dios. Y si usted ha estado aquí durante este estudio, o la mayoría de este estudio, pues creo que podemos argumentar que hasta ahora el Señor nos ha llamado a mirar hacia adentro de nosotros, evaluando lo que creemos acerca de Cristo. Ese fue, de hecho, el primer mensaje. Examinando nuestra actitud hacia nuestro pecado, ¿se acuerdan? Cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También nos ha llamado a considerar la importancia que tiene para nosotros las cosas de este mundo. ¿Usted se acuerda que hablamos sobre eso? Y muy especialmente, y es un tema recurrente en esta carta, el amor hacia los hermanos, que de esto hemos hablado ya varias veces. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón hacia nuestros hermanos en la fe? Entonces, todas estas son pruebas para nosotros poder validar la veracidad de nuestra fe. Iniciando entonces el capítulo 4, Juan hace un llamado, pero es un llamado distinto, es un llamado diferente. Sí nos llama a continuar evaluando, nos llama a continuar probando, a continuar analizando, pero esta vez el objeto de nuestro análisis es externo a nosotros, externo. ¿Cuál es ese objeto? Muy, muy importante, hermanos. La enseñanza que recibimos respecto de Dios y su palabra. La enseñanza apostólica es un elemento crítico, o era un elemento crítico hace casi 2000 años cuando Juan escribió su carta, pero continúa siendo un elemento crítico hoy, en nuestro día. Y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es importante la enseñanza? ¿Por qué la enseñanza es un elemento crítico? Y la respuesta es muy simple, hermanos. Romanos 1:16, un texto muy conocido. ¿Qué dice Pablo? Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación. De todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Por eso la enseñanza es importante, porque el evangelio es el mecanismo a través del cual las personas recibimos la vida de Dios, el don de la fe y la consecuente salvación eterna de nuestra alma. Hermano, quiero que le quede claro lo que le voy a decir. Aparte del evangelio, ninguna persona puede recibir la salvación. Lo voy a decir otra vez, para ver si es importante o no la enseñanza. Aparte del evangelio, ninguna persona puede recibir la salvación. ¿Por qué? Porque sin el evangelio, ningún individuo puede creer en el verdadero Jesucristo, en el Jesucristo de la Biblia. Y contrario a lo que muchas personas piensan, no hay muchos caminos al reino de los cielos. Hay uno solo. Y ese camino es Jesús. Yo soy el camino, uno. Ahora bien, no es cualquier Jesucristo, y puse Jesucristo entre comillas. No es cualquier Jesucristo, pero el Hijo único de Dios, del cual Dios mismo testifica en su palabra. Hechos 4:12, mire lo que dice Lucas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es importante que entendamos la exclusividad de Cristo en la salvación y la exclusividad
de la palabra de Dios como el único mecanismo que Dios usa para salvar a las personas. Eso es clave. El Evangelio presenta al único objeto de la fe que salva, que es el Señor Jesucristo. Hermanos, cualquier otro mensaje, escucha lo que le voy a decir, cualquier otro mensaje es humano, es un mensaje completamente humano, desprovisto del poder de Dios. Y si habla de Cristo, escuche lo que le voy a decir. Si habla de Cristo, presenta a un Cristo falso, no al Cristo de la Biblia. Satanás sabe todo esto que estamos hablando, lo sabe muy bien. Y por esa razón, una de sus estrategias principales para engañar a las personas, ¿cuál es? Introducir falsas enseñanzas en el seno de la iglesia. ¿Para qué? Para alejar a las personas de la verdad. En el pasaje de hoy, el apóstol Juan hace un llamado muy importante. Nos hace un llamado muy importante a evaluar la enseñanza que recibimos. En el contexto del pasaje que vamos a ver hoy, obviamente es un llamado a los creyentes de las iglesias receptoras de esta carta, pero ciertamente es un llamado extensivo a nosotros en nuestro día. El apóstol nos hace un llamado al discernimiento. Ese es el mensaje, el título del mensaje de hoy, un llamado al discernimiento. El texto de esta mañana, hermanos, lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, los versos 1 al 3. Vamos a ver solamente los versos 1 al 3, primera de Juan 4, versos 1 al 3. Vamos a ponernos en pie un momentico, por favor, para leer la palabra de Dios. Si quiere seguir la lectura, hay Biblias enfrente suyo para que lo pueda hacer. Primera de Juan 4, versos 1 al 3. Dice el Señor: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento. Iniciamos recordando que Juan escribe esta carta a varias iglesias. No es una carta destinada a una sola iglesia, es una carta dirigida a varias iglesias que estaban ubicadas en el área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Desde sus inicios, hermanos, desde el inicio de la iglesia, esta fue infiltrada por falsos maestros, falsas enseñanzas. Y estas congregaciones a las cuales el apóstol Juan se dirige en esta carta, pues no fueron la excepción. Obviamente sabemos que los creyentes habían estado expuestos a la verdadera enseñanza, por eso habían creído. Pero muy rápido entraron en la iglesia enseñanzas falsas. Se cree que estas iglesias a las que Juan se dirige estaban siendo expuestas a una falsa doctrina, a una falsa enseñanza, a una corriente de pensamiento que se cree eran los inicios de lo que se llama el gnosticismo. Quienes promulgaban estas ideas afirmaban tener un conocimiento muy elevado. Ellos decían recibir revelaciones especiales y obviamente cuando alguien hace eso, pues se pone por encima de los demás. Porque si yo le digo a usted que yo recibo revelaciones especiales directas de Dios y usted no las recibe, pues obviamente yo voy a estar por encima de usted. Y eso es lo que hacían los falsos maestros en esa época y pasa mucho en nuestro día también. Personas que dicen recibir revelación directa de Dios todo el tiempo y Dios les habla a ellos, pero a nosotros no, de manera audible o cosas de estas. Entonces, adicional a esta idea de las revelaciones especiales, ellos promovían una idea conocida como el dualismo. Hemos hablado de esto un poco. Básicamente, ¿qué afirmaba? Que todo lo material es malo y lo espiritual es bueno. Bajo esta perspectiva, pues imagínense, lo realizado con el cuerpo no importaba, era inconsecuente, eso llevaba a las personas a vivir en pecado porque no importa lo que se haga con el cuerpo.
Porque al final del día, según esta perspectiva o bajo esta perspectiva, el punto de conexión con el ámbito espiritual era el ser interno, el ser interior, no más. Ahora, la implicación de esta herejía con respecto a la persona de Cristo la vamos a comentar cuando entremos al segundo verso de nuestro pasaje. Pero por ahora, es importante que tengamos en mente, hermanos, que Juan escribe esta carta, o una de las razones por las cuales Juan escribe esta carta es contrarrestar estas falsas enseñanzas, contrarrestar estas mentiras que estaban infiltrando a estas iglesias en Asia Menor. El apóstol responde exhortando a los creyentes a evaluar lo que oyen, evaluar lo que escuchan. ¿Para qué? Para determinar si en verdad lo que se les está diciendo es palabra de Dios. Primer verso de nuestro texto. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces quiero iniciar diciendo esto. En los 3 versos que vamos a ver hoy, la palabra espíritu aparece 6 veces. 6, en 3 versos. Creo que es importante entender a qué se refiere la palabra espíritu en este pasaje. El apóstol da una orden, es un imperativo. Dice, no crean a todo espíritu, pero prueben los espíritus para ver si son de Dios. Y luego nos da la razón por la cual debemos probar los espíritus. ¿Qué dice? Porque muchos, y esa palabra es importante, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, escuche lo que le voy a decir, importantísimo. Detrás de los predicadores hay influencias espirituales. Ustedes están sentados allí, yo estoy parado acá, y hay cosas que están pasando en el ámbito espiritual en este momento que nosotros no vemos con nuestros ojos. El predicador es un mensajero dirigido por una de 2 influencias. Escuchen, el Espíritu Santo o espíritus inmundos. No hay más, no hay otra opción, no hay un punto medio. El mensaje que sale de la boca de un predicador proviene de Dios o proviene de un espíritu demoníaco. No hay más. Detrás de todo predicador genuino, de todo predicador llamado por Dios, ¿quién está? Está el Espíritu Santo de Dios. El predicador verdadero está bajo la influencia del Espíritu Santo que le lleva a transmitir con claridad y convicción el mensaje de la palabra de Dios. Pero detrás de todo falso maestro hay una influencia espiritual maligna, escuche, que tiene como objetivo alejar a las personas de la verdad. Ese es el objetivo. Por eso Juan nos dice, no crean a todo espíritu. No crean simplemente porque algo suena bonito. No crean simplemente porque oyen un argumento interesante. No crean simplemente porque el pastor de la iglesia lo dice. En otras palabras, no crean todo lo que oyen. No crean todo lo que oyen dándole crédito simplemente porque es presentado como la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan? Prueben los espíritus para ver si son de Dios. Entonces vamos a analizar qué significa esto. Primero, la palabra prueben se utilizaba en el idioma original, en el griego, como un término, escucha esto, en el campo de la metalurgia, los metales. ¿Para qué? Para determinar la pureza de un metal o de los metales. Haciendo un paralelo, los creyentes estamos llamados a evidenciar el carácter, la pureza de la enseñanza que nosotros estamos recibiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para ver si lo que estamos escuchando realmente proviene de Dios. ¿Y cuál es la manera de hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos saber cómo puede saber si lo que escucha en esta iglesia se conforma a la palabra de Dios? Hay una sola forma y es comparando lo que se dice con lo que dice la palabra de Dios. Y es el ejemplo que vemos en Hechos 17, no está en la pantalla, pero en la Biblia, en Hechos 17, Pablo y Silas llegan a una ciudad que se llama Berea para enseñar en la sinagoga. Y mire lo que la Biblia
dice de las personas de Berea, de los judíos de Berea. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica fueron terribles con Pablo. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y escuche. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Ahí está. Esa es la actitud que tenemos que tener. Examinar la palabra de Dios para ver si lo que este Señor les está diciendo es verdad o no es verdad. Porque si no es verdad, el que está detrás de todo esto es el enemigo, que quiere hacer caer a las personas, quedarse con sus almas. Esto es algo serio. Estas personas de Berea escuchaban y luego iban a las escrituras para constatar, hermanos, que lo que habían oído realmente era consecuente con la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Final del verso 1, mire lo que dice Juan. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hermanos, ya lo dijimos, desde el inicio de la iglesia han existido falsos maestros. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Enseñar herejías en lugar del verdadero mensaje. Eso es lo que hacen. En tiempos de Juan eran estas ideas del gnosticismo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en nuestro día no hay falsos maestros? Yo le voy a decir una cosa, y es mi opinión que comparto con otros maestros de la palabra. En mi opinión, hay muchos más falsos maestros que maestros genuinos en esta época. Muchos más. Muchos más. En nuestro día hay gran variedad de herejías representadas primeramente por las diversas religiones del mundo. Tenemos que entender eso. Yo sé que pueden sonar palabras fuertes, pero si Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, si eso es verdad, todos los demás están equivocados, hermanos. Entonces, las herejías están representadas por las diversas religiones del mundo, así como también por movimientos que dicen ser parte de la fe cristiana. Ejemplo, los mormones. Dicen ser cristianos, pero no creen en la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová dicen ser cristianos, pero no creen en la divinidad de Cristo, la niegan. Ahora bien, no hay que ir tan lejos para hallar las falsas doctrinas. En la misma iglesia evangélica, hermanos, cada vez son menos los pastores que predican la palabra de Dios. Dentro de la iglesia, la proliferación de falsas doctrinas es consecuente con lo que Juan nos dice hoy. Muchos falsos maestros, él no dice pocos o algunos, muchos falsos maestros han salido al mundo, muchos falsos profetas. ¿Qué significa eso? Bueno, son muchos, no pocos, muchos los predicadores en nuestro día que enseñan un falso evangelio. Y ya dijimos, todos ellos no están direccionados por el Espíritu de Dios, no están. Ahora, usted seguramente ha visto muchos de ellos. Quizás no reconoce que son falsos maestros, pero le aseguro que todos hemos visto y escuchado falsos maestros, se los aseguro. Por ejemplo, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son grandes oradores. A ellos no se les duerme nadie. Son personajes atractivos para las multitudes. Son muy ingeniosos. Logran cautivar a miles de personas con mensajes que son ligeros, que son entretenidos y que por lo general, y esto es muy peligroso y esto es lo que hace difícil detectarlos, mezclan ingredientes de la verdad con el error. Por eso estos personajes se aseguran, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos se aseguran de hablar de Jesús. O sea, aquí no hablan de Satanás, hablan de Jesús. Abren la Biblia, leen pasajes, pero no lo hacen con el propósito de explicar lo que Dios dice, pero con la intención de utilizar, manipular las escrituras. ¿Para qué? Para sustentar sus propias ideas, su mensaje humano. En palabras del apóstol Pablo, estos herejes emplean con astucia artimañas engañosas.
La naturaleza de los falsos maestros está bien documentada en las Escrituras, como vienen de siempre. Acuérdense, desde el jardín de Edén llegó el primer falso maestro, que fue Satanás mismo, cuando puso en duda la palabra de Dios. ¿En verdad Dios dijo eso? Desde entonces tenemos este problemita. Ahora, Jeremías 29:9, Dios habla con respecto a estos individuos. Mire lo que les dice. Porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no les he enviado. Yo no les he enviado, dice. El Señor Jesús también habla de falsos profetas. ¿Qué dice? Dice que harán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Mateo 24:24. Pablo se refiere a los falsos maestros en Efesios 5:6 como aquellos que engañan con palabras vanas. Y en Hechos 20:29 los llama, escuche, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De pronto alguien dirá, pero es que ese pastor es muy amable. Ese pastor es carismático, tiene una sonrisa muy bonita. Sus mensajes son entretenidos, me hacen sentir muy bien. No me duermo y salgo contento. ¿Qué responde el Señor Jesucristo? Escuche la respuesta del Señor. Nos recuerda que estos individuos vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El apóstol Pablo agrega en 2 de Corintios, esto es tremendo, escuche, 2 de Corintios 11:13, dice que los falsos maestros son obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y luego en el verso 14, mire lo que dice. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz. Segurísimo, usted ha escuchado el dicho que dice, las apariencias engañan. Bueno, ese dicho aplica a los falsos maestros. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. El carisma, las sonrisas, los mensajes entretenidos, la supuesta vida, entre comillas, perfecta de estos individuos no son características para que nosotros podamos evaluar la naturaleza genuina de un predicador. ¿Y por qué dije vida perfecta? Hermanos, muchos de estos individuos se presentan como si tuvieran la vida perfecta. Pero en realidad, muchas de estas personas muestran una cara, o todos muestran una cara que no es la realidad de sus vidas. De hecho, es común que muchos de estos individuos viven vidas muy inmorales. Por eso es que muchos de ellos de repente salen a la luz, de repente unas porquerías que uno dice, no lo puedo creer. Sí, eso pasa, es muy común y es por lo mismo. Porque son falsos, porque no son verdaderos, hermanos. Ahora, recordemos que el propósito principal del apóstol Juan al escribir esta carta, lo hemos dicho varias veces, es afianzar a los creyentes respecto a la veracidad de su salvación. ¿Pero qué hacen los falsos maestros? Justamente lo contrario. ¿Qué hacen? Con sus mentiras, con sus herejías, crean una falsa seguridad, una falsa certeza que está basada en un evangelio que no es el evangelio y en un Jesucristo que no es Jesucristo. El punto, queridos hermanos, es que el mensaje promulgado por los falsos maestros no tiene poder para salvar a nadie. No tiene poder para transformar el corazón. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos detectar las falsas enseñanzas? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo yo saber? Ya dijimos, hay que comparar con la palabra del Señor, ¿cierto? Ahora, la respuesta a esta pregunta también la encontramos en el verso 2 y en la primera parte del verso 3 del pasaje. Se los leo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Escuche, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Entonces, es importante considerar esto que acabamos de leer en el contexto histórico de la iglesia o de las iglesias a quienes fue dirigida esta carta. Dice Juan, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ok, acuérdese. Dijimos que esta
estas ideas heréticas de los falsos maestros, hablaban del dualismo y decían lo físico, el cuerpo es malo, lo material es malo, lo espiritual es bueno. Y bajo esa perspectiva, pues, negaban la humanidad de Cristo, obviamente. Negaban la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque argumentaban que Dios no podía tener forma humana. ¿Cómo Dios va a ser humano si lo material es malo? No puede ser. Esa era la idea. El cuerpo es impuro, el cuerpo es malo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que si la humanidad de Cristo es negada, hay un gran problema. No hubiese podido morir en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Si usted se acuerda, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir, o nosotros o el Señor Jesucristo. Ahora, si Cristo no murió, si Él no murió porque no era humano, entonces nosotros tenemos un gravísimo problema, y es que seguimos muertos, hermanos. Seguimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nosotros seguimos siendo enemigos de Dios. Si Cristo no murió, nosotros estamos destinados a enfrentar la justa ira divina, hermanos, que reclamará nuestra vida como el pago de la deuda por nuestro pecado. Todo esto si Cristo no murió. Ahora, una importante consideración. Jesucristo no podía ser solamente un hombre. ¿Por qué? Pues porque ningún ser humano puede cargar con el peso del pecado de tantas personas. Ningún hombre puede beber la plenitud de la copa de la ira de Dios. Nadie. Y adicional a eso, el Señor Jesucristo es el dador de la vida, ¿cierto? Dador de la vida eterna. Yo pregunto, ¿es posible que un muerto pueda ofrecer vida? Y la respuesta es no. Para poder dar vida hay que tener vida. O sea, que era necesaria la muerte del Señor Jesús, era necesaria su resurrección. Y yo pregunto, ¿quién puede realizar todo esto? Y la respuesta es simple. Solamente alguien que sea 100% hombre y 100% Dios. Solamente. ¿Quién es ese alguien? El Señor Jesucristo. El Dios eterno. El Dios encarnado. Por esa razón, el apóstol Juan afirma en nuestro pasaje que el verdadero maestro, el verdadero predicador, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Porque en ese contexto era la herejía que atacaba la humanidad del Señor Jesús. Luego dice que quien no confiesa dicha verdad acerca del Señor Jesucristo, dice, no es de Dios. O sea, que esa era la manera principal de probar la veracidad de un mensaje para estos hermanos de la iglesia primitiva en este contexto. ¿Aplica también a nosotros? Claro que sí. Obviamente, yo espero, hermanos queridos, yo espero que por lo menos, ojalá todos, pero si no todos, la grandísima mayoría, o no, sí. Yo espero que todos, mejor. Yo espero que sea claro para todos los que estamos aquí que si alguien se para y le dice a usted que Jesucristo no es Dios, usted entienda que le están hablando mentiras. ¿Sí? De inmediato debemos reconocer que lo que estamos escuchando es una falsa doctrina. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en nuestro día, en este tiempo en el cual ustedes y yo vivimos, las herejías pueden ser mucho, mucho más sutiles y por ende mucho más difíciles de detectar. No hay que ir al extremo de negar la divinidad y o la humanidad de Cristo para ser un hereje. Hay aspectos de la persona de Cristo y del Evangelio que han sido adulterados completamente para dar pie a herejías, a mensajes que básicamente utilizan, como dijimos, la palabra de Dios como un ingrediente para producir otro mensaje. Siempre pienso como en una olla, ¿no? En una olla, no sé, me imagino una olla ahí con una sopa y entonces le echan todas las ideas humanas posibles y sí, poquito ahí de la palabra de Dios. Y mezclan y el mensaje resultante no es la palabra de Dios. No es. No es. Puede ser muy engañoso, hermano. Puede ser muy engañoso. El mensaje de los falsos maestros. El apóstol nos dice, no crean a todo espíritu, es decir, no crean a toda enseñanza que escuchen, pero pruébenla.
Examínenla para ver si en realidad proviene de Dios. Entonces, ¿qué les digo, hermanos? Bueno, que es importante que evaluemos la enseñanza. Ya se los dije al inicio, es importante que evaluemos la enseñanza que recibimos a la luz de las Escrituras. Ahora, no piense usted que porque un pastor habla de Jesús y abre este libro y lo cita, ya necesariamente lo que sale de su boca es palabra de Dios. No, no es así. Mire, los falsos maestros modernos son expertos en pervertir el evangelio de Cristo. Y lo hacen de una manera muy convincente debido a ¿qué? Pues al espíritu que los dirige. El espíritu detrás de ellos. Mire lo que dice el final del verso 3 de nuestro pasaje con respecto a ese espíritu. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Anticristo significa oposición, opuesto a Cristo, anticristo, oponerse. Es el espíritu de engaño que a través de la historia de la humanidad desde el inicio ha pervertido la palabra de Dios. El espíritu que se opone a la persona de Cristo, el espíritu que se opone a su enseñanza y a su obra redentora. Es en palabras del apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad, dice en 2 Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad que ya está en el mundo. Y es ese mismo espíritu que va a engañar a todo el mundo, hermanos, al mundo entero, a la humanidad, cuando el líder global que conocemos como el anticristo, bueno, haga su aparición en la escena mundial. Ese es el espíritu de engaño que está detrás de toda falsa enseñanza. Espero que nos quede claro, es importante, de toda falsa enseñanza. Ahora, en el contexto de la iglesia, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto? Hacerle creer a la gente que todo está bien con Dios. Todo está bien. Dios te acepta como eres, no importa cómo vivas. Incluyámonos a todos con nuestro pecado, no pasa nada, Dios ama al pecado. Y no importa. ¿Arrepentimiento? Olvídense. Hermanos, las falsas doctrinas no son un juego. Realmente no lo son. El enemigo quiere quedarse con las almas de la gente. Eso es lo que él busca. El enemigo quiere quedarse con las almas de las personas. El enemigo quiere que las personas mueran eternamente. Eso es lo que él busca. Y por eso utiliza falsos maestros. Es algo serio. Ahora, si usted es un creyente en el Señor Jesús, su salvación está segura, eso lo sabemos. Nuestra salvación está segura. Ahora, eso no significa que nosotros no podamos tener o ser expuestos a una falsa enseñanza. De hecho, es lo que le pasó a estos recipientes de la carta, ¿no? Los recipientes de la carta habían recibido el mensaje apostólico y después de que eran creyentes, vino la mentira, la herejía de los falsos maestros. O sea, que puede suceder a cualquier creyente, y hay que estar preparado para identificar esas falsas enseñanzas. Y para eso, ¿qué hay que hacer? No hay otra manera, hay que adentrarse en este libro, hay que conocerlo, hay que conocer el libro, hay que conocer la palabra, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar en ella. Es la única forma, hermanos, no hay otra manera. Si hacemos esto, bueno, poco a poco vamos a desarrollar un conocimiento que nos va a permitir discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Termino diciendo, o citando más bien, algunas pautas que pueden ser útiles para identificar una falsa enseñanza. No es exhaustivo, pero por lo menos adicional a meternos en la palabra de Dios, hay ciertas señales de alerta que yo quisiera presentar. Hermanos, escúcheme, esto es importante, ya me quedan 2 minutos, póngame atención. El protagonista de la palabra de Dios es Dios, no somos nosotros. Es Dios representado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando usted escuche un mensaje donde el énfasis del mensaje es usted, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. La palabra de Dios exalta a Dios, no al hombre. Créamelo. Este libro
En ningún lado nos exalta a nosotros, en ningún lado. Pues si ustedes, siendo malos, dijo Jesús, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué dice Jeremías del corazón humano? Más es perverso. ¿Qué dice Pablo del hombre natural? No hay uno que busque a Dios, no hay uno. O sea, si usted lee este libro y usted sale contento consigo mismo, está leyendo otra Biblia. Este libro exalta a Dios, no nos exalta a nosotros. Entonces, hermanos, es muy común en la iglesia, y esto lo he dicho otras veces, el Jesús de muchos falsos maestros es, ¿no?, como el genio de la lámpara de Aladín. Es básicamente esto, es un Jesús de mentiras, es un Jesús falso, que básicamente usted lo usa para que le cumpla todo lo que usted quiere. Esa es la idea, es la idea de que Dios se somete a mi voluntad. Eso no está aquí. En este libro, la voluntad del hombre se somete a la voluntad de Dios, no al contrario. No al contrario. Entonces, escúcheme, el otro tip, para ya decirlo de alguna manera, cuando un mensaje está saturado de la voluntad humana, enfatizando asuntos de este mundo, es una señal de alerta. Le voy a dar un ejemplo. Suponga que todo lo que usted escucha en la iglesia es que Dios quiere darle las cosas que usted desea. Llámense posesiones, salud, trabajo, relaciones, lo que sea. Y se le recuerda a usted que usted, si usted pone su fe en Cristo, usted saldrá victorioso en todas estas cosas. Usted tiene la victoria. Si ese es el énfasis de la predicación, eso es una señal de alerta. No estoy diciendo que Dios no nos bendice en aspectos de este mundo. No estoy diciendo que no debemos orar por salud o por trabajo o por la restauración de un matrimonio. Yo no estoy diciendo que no debemos hacerlo, pero esas no son las cosas centrales, aspectos centrales del evangelio. No lo son. Otra señal de alerta es esta, escuche. Cuando en la iglesia no se habla de la condición de pecado del ser humano y su necesidad de arrepentimiento. Los falsos maestros son muy hábiles, y esto lo vamos a hablar la semana entrante, son muy hábiles para decirle a la gente lo que ellos quieren oír. Los falsos maestros no confrontan el pecado. Al contrario, muchos de ellos lo aprueban. ¿En nombre de qué? Ya lo hemos dicho, de la supuesta tolerancia. Y buscan ante todo no ser ofensivos. O sea, ellos no quieren sentir que ofenden a las personas diciéndoles acerca de su condición de pecado, porque qué va a pasar, qué tal, que esto, que lo otro. Entonces prefiero mejor aceptar. Esa es una señal de alerta. Y por último, otra señal. Los falsos maestros, y esto es súper importante porque es muy común, suelen utilizar versos bíblicos para probar sus puntos. Eso lo dije al inicio. ¿Qué es lo que hacen? Cogen un texto, lo sacan de contexto completamente y le dan un significado completamente ajeno al significado natural del texto. En otras palabras, ¿qué hacen? Utilizan la palabra de Dios no para que la gente entienda lo que Dios dice, sino para probar sus puntos, sus ideas. Y quiero decirle algo. Cuando usted saca versos de contexto, se puede probar prácticamente cualquier cosa. Si usted saca versos fuera de contexto y lee un verso y ya, usted de ahí puede sacar un poco de enseñanzas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el texto está diciendo. Y por ende nada que ver con lo que Dios dice. Entonces, si yo pudiera encerrar estas ideas en una sola, escuche y con esto termino, yo diría que cuando escuchamos un mensaje en el cual el Señor no es exaltado, bien sea en su justicia, o en su amor, o en su misericordia, o en su poder, o en cualquiera de sus muchos atributos, algo está muy mal. Si usted va a una iglesia y usted escucha un sermón y al término de los 45 minutos usted sale y el Señor fue, si por bien que le fue un personaje secundario en ese mensaje, esa es una falsa enseñanza. El Señor no es secundario.
El Señor es el centro. Hermanos, el Señor nos llama a discernir entre la verdad y el error. ¿Cuál es mi deseo como el pastor de esta iglesia? Bueno, que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en el amor al Señor a través de su palabra. ¿Para qué? Bueno, en parte para que si algún día nos encontramos con el engaño, podamos, escuche, identificarlo, 1, evitarlo, 2, y confrontarlo, 3. Si usted algún día, Dios lo lleva a otra ciudad o Dios lo lleva a otro lado, por las razones que sea, y usted tiene que buscar una iglesia, si usted llega a un lugar y usted identifica una falsa enseñanza, salga corriendo, busque otra iglesia, no se quede allí. Hoy usted ha entendido quién está detrás de los falsos maestros. Por más bonito que hablen, por más bien que parezcan, por más amables que aparenten ser, y por más entretenidos que sean los mensajes, el que está detrás de toda esa enseñanza es el enemigo, buscando que la gente sea alejada de la verdad. No se le olvide, hermano, es muy importante. Padre, damos gracias a ti por tu palabra, porque es más cortante que espada de 2 filos y penetra en nuestros corazones. Damos gracias porque no hay ningún mensaje diferente al tuyo que pueda salvar las almas de las personas. Damos gracias porque tenemos acceso a este mensaje, Señor. Y yo sí motivo a mis hermanos que escudriñen la palabra para ver si lo que aquí hablamos es o no es. Damos gracias porque sabemos que es. Sabemos que es tu palabra. Y nos sentimos bendecidos, Señor, por ese privilegio de poder escuchar lo que tú dices a través de ella. Señor, oramos que nos libres de las falsas enseñanzas, oramos que nos libres de todas estas enseñanzas que no provienen de ti, y oramos especialmente por las personas que están metidas en ellas, Señor, pensando que reciben lo que tú dices cuando resulta que están recibiendo es algo completamente diferente. Oramos por esas personas, oramos que traigas predicadores verdaderos, Señor, que traigas predicadores que tengan respeto por tu palabra, que entiendan no solamente el privilegio y la responsabilidad que significa predicar este mensaje, pero que amen a las personas, que tengan un amor por las personas, por las congregaciones, y entiendan que el llamado del pastor es alimentarles con la santa palabra de Dios para edificarlos y prepararlos para el ministerio y para la vida, Señor. Damos gracias por todo lo que tú haces en nosotros y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.